Hola, bienvenidos al nuevo capítulo, esta vez el cuarto, de nuestro canal Política, Filosofía y Economía. Hoy, 22 de diciembre, vamos a hablar de dos cosas. Una, como no podría ser de otra manera, de la Lotería Nacional, y después hablaremos de los resultados del barómetro del CIS que han salido publicados esta mañana. Empezamos con la Lotería Nacional. Para los que nos seguís, yo creo que todos sabéis que es un evento especial en España, pero lo que no sabía yo y me ha sorprendido son los datos concretos. Ya sabéis que en este canal intentamos dar datos que nos ayuden a pensar. Pues bien, quizá os sorprenda saber. ¿Cuánto creéis que recaudará el Estado si se vende todos los números que ha emitido para el sorteo de hoy? Decir una cifra. La realidad, 3.600 millones de euros. 3,6 billones. 3.600 millones de euros si vende todos los números. ¿Cuánto se repartirán premios? El 70%. Loterías, en concreto la Lotería Navidad, reparte el 70% de lo recaudado en premios. Es decir, que se repartirán aproximadamente 2.600 millones. Para ser exactos, 2.590. Una barbaridad. Pues bien, si toca el gordo y has comprado un décimo, la décima parte de un número, te tocarán 400.000 euros, de los cuales Hacienda pues se llevará un pico. En resumen, Hacienda, el Estado, en este caso, va a recaudar 3.600 millones, reparte 2.600, es decir, solo ya en un golpe va a ganar 1.000 millones de euros. Y además lo que retiene de los premios, serán otros bastantes cientos de millones. No está mal, es una forma divertida, tradicional, que tenemos los españoles, y yo creo que cada vez más también más hermanos iberoamericanos, de intentar la fantasía pues, de ser ricos y de participar en este sorteo. El monopolio, en este caso, del juego por parte del Estado. Pues nada más, eso en cuanto a la Lotería Nacional. Espero felicito a los afortunados, a los que os haya tocado algo, y nada más. Saltamos al segundo tema y último del episodio de hoy. El CIS, el barómetro del CIS. El CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas, un instituto español del Estado, polémico, sin duda, como lo sería de cualquier manera, porque claro, dice lo que va a pasar en las elecciones, ¿no? Entonces a veces acierta exactamente, a veces se acerca y a veces pues se aleja estrepitosamente. En cualquier caso, algunas observaciones que conviene hacer para no mezclar la opinión o los sentimientos con la realidad. El CIS sin duda es el organismo privado o público, en este caso, que más presupuesto tiene y por tanto quien más dinero tiene para gastarse o para invertir en hacer estos estudios demoscópicos. Por tanto, el primer dato, ¿a cuántas personas entrevista el barómetro el CIS? Pues más de 4.000. En concreto, este mes de diciembre han sido 4.613 entrevistas. Para que os hagáis una idea de cómo compara esto con otras encuestas que podéis ver publicadas en los periódicos, esas suelen tener 1.000 entrevistas, 1.500, 800. Por tanto, el grado de fiabilidad pues, de cuando haces 4.600 entrevistas pues es muchísimo mayor que cuando haces 1.000. Es decir, que la posibilidad de error se reduce muchísimo. Evidentemente, cuando esto se fragmenta por circunscripciones más pequeñas, pues el margen de error es mayor. Y de ahí que a veces la gente critica en exceso los resultados de estas encuestas. Pues bien, ¿qué dice el CIS de diciembre? Básicamente confirma lo que creemos que piensa la inmensa mayoría de la población. ¿Y qué piensa la inmensa mayoría de la población en estas fechas? ¿Qué debería pasar si mañana hubiera elecciones? Pues yo creo que la intuición nos dice, y no nos engaña, que fundamentalmente por el problema de la amnistía hay gente desencantada, de nuevo con las promesas incumplidas o los cambios de opinión o las mentiras
del presidente, y hay una parte de votantes del PSOE que podrían incluso votar al PP o abstenerse. Y por tanto el PP saldría ganador en cualquier caso, bien por la abstención del contrario o bien porque le votan más gente, el PP estaría subiendo. Pues efectivamente el CIS confirma esta intuición que podríamos tener. El PP sube hasta un 33,2% de intención de voto. El PSOE, podríamos pensar que debería bajar. El CIS en este barómetro no le da bajada, le da una cierta subida. Aquí estoy hablando ya de los datos cocinados. Ahora explicaré lo que es el dato cocinado a diferencia del dato bruto. En el dato cocinado, el CIS le da al PSOE un 31,8%. Es decir, seguiría todavía casi dos puntos por debajo del PP. Bueno, recordemos también que las elecciones pasadas, la realidad, el 23 de julio, el PP ganó, superó al PSOE, pero no por tanto como esperaba la gente, ¿no? Ni el PP llegó a los 150, 160 diputados que le daban algunos, muchos, ni el PSOE se hundió. Incluso hay periodistas conocidos de este país que afirmaban sin pudor que el PSOE no llegaba ni a los 100 diputados, ¿no? Y sacó 121. Pues nada, en este CIS le dan al PSOE un 31 y pico, de casi 32% de intención de voto. Los siguientes dos partidos nacionales que el CIS presenta son Sumar y Vox. Salvedad, o spoiler, Sumar aquí incluye a Podemos. Todavía el CIS no está desagregando la intención de votos de Podemos de Sumar porque no se sabe qué hará Podemos cuando lleguen hipotéticamente unas elecciones generales. Sí sabemos que para las europeas Podemos va a presentar sus propias listas, diferentes de Sumar, pero no sabemos qué van a hacer para las gallegas, por lo menos yo a estas horas no lo sé, y en cualquier caso la intención del CIS es comparar peras con peras, y por tanto en las elecciones generales todavía solo existe Sumar, no está el cisma de Podemos integrado, con lo cual este 11,8% que le da Sumar, tenemos que pensar, lógicamente, que incluye todo el votante de Podemos. Y Vox, aquí tampoco hay cambios en cuanto a la composición interna de Vox. Sí sabemos que Iván Espinosa, la figura así, digamos, más moderada o liberal o moderna que tenía el partido, ya no está activo en Vox, no ha dimitido de todos sus cargos. No sabemos cómo eso puede repercutir en una hipotética elecciones generales, pero sí sabemos el discurso de Vox que claramente se ha ido extremando a raíz de los resultados del 23 de julio. Pues bien, es nuestra intuición, pienso yo, salvo que seas un muy cafetero de Vox, nuestra intuición, y yo creo que también los contactos que tenemos en este canal de Vox nos dicen que es evidente que retrocederían votos si hubiera hoy elecciones. No ya respecto al máximo de 52 que obtuvieron hace 4 años, sino respecto a los 33 diputados que obtuvieron en julio. Vox en julio estuvo por encima del 12%, que creo que fue un 13% de voto real. La intención de voto que le da el CIS en este barómetro es un 8,5%. Me detengo aquí un momento porque es un dato significativo, psicológico, que es la primera vez que el CIS dice que Vox baja de la barrera psicológica del 10%. Estaría por primera vez por debajo del doble dígito en intención de voto. El CIS no dice en este barómetro en cuántos diputados se traducirían estos porcentajes de voto, pero os podréis hacer una idea, ¿no? Si con 12%, un poco más, Vox obtuvo 33 diputados, pues con 8,5% pues estaría por debajo de los 22-23 diputados. Bien, otro apunte, y ya sería lo último. Estos datos del CIS son cocinados. ¿Qué quiere decir cocinados? Cocinados quiere decir que el CIS hace una serie de preguntas muy concretas, muchas preguntas. El estudio os invito a mirarlo, está en internet, es súper interesante. Pero una de las preguntas es, bueno, si hubiera elecciones hoy o mañana, ¿a quién votaría usted? Esta pregunta es clave. Otra pregunta importante que hace el CIS es, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 23 de julio? ¿Sí o no? Y a los que contestan que sí, les pregunta, ¿y a quién votó usted? Y podéis ver ahí los resultados y veréis
que no se corresponden exactamente con lo que ocurrió. Es decir, que ya la gente cuando contesta empieza a tener sesgos, no se acuerda exactamente de lo que votó, algunos se autoengañan, a lo mejor piensan que votaron al que ganó y no al que votaron efectivamente. Es decir, hay una serie de efectos. Y todos esos efectos, los sociólogos, los estadísticos, los ingenieros del CIS intentan meterlos, ¿no? Factorizarlos en las ecuaciones para intentar saltar de la respuesta, digamos, bruta, como le llaman, o literal, que responde la gente, a la respuesta sofisticada que realmente ocurre. Eso, coloquialmente, llamamos la cocina del CIS. En realidad son complejos logaritmos construidos con una metodología. El CIS en concreto, para los que os gustan estas cosas, a esta metodología le llama modelo bidimensional, inercia, incertidumbre, alaminos, tezanos. Tezanos, pues evidentemente ya sabéis quién es, el presidente, el jefe del CIS, recientemente, digamos, confirmado en su puesto por el nuevo gobierno, y Alaminos debe ser otro científico, otro investigador del CIS. Bueno, pues eso es el CIS, esas son las diferencias entre los datos brutos y los datos cocinados. Los datos que os he dado hoy son los cocinados, pero que no difieren mucho del bruto. Lo que ocurre es que aumenta en el bruto, pues la gente confiesa menos a quién va a votar de la realidad, hay más abstención, hay gente que no sabe, no contesta, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el dato cocinado el PP 33,2%, en el bruto 25%, en cabeza. En el cocinado el PSOE un 31,8%, en el bruto un 23%, muy parecido, 2 puntos por debajo del 25% del PP. O sea que no hay diferencia significativa entre el dato bruto y el dato cocinado entre PP y PSOE. Lo mismo ocurre con Sumar. En el dato cocinado le da un 11,8%, en el dato bruto es un 11%. Y Vox en el dato cocinado le da un 8,5% y en el bruto le da un 7%. Es verdad, y esto se ha visto desde el 2015, desde que Vox se presentó, que lo que la gente declara que va a votar a Vox, la realidad luego siempre es superior. En algún caso muy superior, como la primera vez que se presentó en el Parlamento andaluz, donde expertos y futurólogos le daban muy poquitos diputados, y sacó 12, esa fue la gran sorpresa, ¿no? Acordaros que en Andalucía es un segmento más pequeño y por tanto las preguntas del CIS no son 4.500, sino de esas 4.000 las que le tocan a Andalucía, que a lo mejor son 300 o 350, es decir, ahí ya el grado de error es mucho más alto. Pero en resumen, tanto en bruto como en cocinado, Vox cae a cuarto lugar, esta es la gran noticia, dejaría de ser la tercera fuerza política, pasaría a ser la cuarta. Sumar se consolidaría como tercera fuerza, insisto, Sumar con Podemos. No sabemos qué pasará si Podemos decidiera presentarse por separado en unas generales. Y el PP volvería a ser, como le gusta decir a Feijóo, el ganador de las... no el ganador de las elecciones, digamos, el partido más votado. Y el PSOE pues, no sería el partido más votado. Otra cosa es quién configura gobierno. Y en España ya estamos empezando a aprender, no es fácil porque es un gran cambio, que se puede gobernar sin haber sido el partido más votado. Esto en España a nivel nacional no había pasado nunca. Pasa en otros países y aquí todavía pues bueno, estamos aprendiendo estos nuevos escenarios. Y con eso os dejo, con la lotería de hoy. Felicitaciones a los ganadores. Con los datos del CIS, que confirman la situación actual en este momento, que sería que el PP volvería a ganar. Probablemente, no lo hace Tezanos porque no da aquí los diputados, estos votos del PP sumados con Vox no llegarían a dar más de 175 diputados y probablemente esto significaría que la coalición Frankenstein 2, si me permitís llamarla así, a la que tenemos ahora en el gobierno, volvería a sumar más de 175. Pero bueno, esto es ciencia ficción, de momento, no hay elecciones generales en el horizonte. Lo que tenemos ya anunciado desde ayer es que Galicia anticipa las elecciones a febrero, al 18 de febrero. Creo que se puede interpretar justamente que esto es lógico, porque el PP, que es allí dominante, lleva 4 legislaturas con mayoría absoluta,
pues quiere correr, porque las prisas siempre en este caso van a perjudicar a los contrincantes, que tienen que organizarse, sumar, etcétera, etcétera. Eso le da una ventaja táctica al PP, es lógico, la ventaja del ganador. Y nada más. Una cosa más, la última. En este barómetro del CIS, creo que por primera vez, no lo sé, pero desde luego lo que ocurre es lo que os voy a contar, y creo, insisto, que es la primera vez que lo pregunta, el CIS pregunta a la gente ¿quién querría usted que fuese presidente de gobierno? Y hace la pregunta en abierto. No le da una lista cerrada de nombres, no reduce, por ejemplo, a dos y decir, oye, pues elija usted entre Sánchez o Feijóo, elija usted entre Sánchez, Feijóo, Yolanda y Abascal. No solo, no, hace la pregunta en abierto. Y, oh sorpresa, para los de Madrid que nos seguís, y para los que os gusta el morbo de si Feijóo o Ayuso serán el próximo candidato del PP, por primera vez, que yo recuerde, sucede un acontecimiento único. Y tengo aquí los datos. ¿Quién creéis que es el candidato preferido por la gente para presidente de gobierno? En abierto. Bueno, pues es Pedro Sánchez, con un 27,9, 28%. Aquí los porcentajes no suman 100, porque ya digo que es en abierto y solo os voy a leer los 5 más preferidos. Si fuéramos hasta el final, sumarían 100. Me voy a parar en el número 5 y es la sorpresa que os tenía preparada para hoy. Sánchez es el más preferido. Bueno, yo creo que si uno es objetivo, es lógico, es un hombre o una persona más atractiva que Feijóo, más joven, pues etcétera, etcétera. Feijóo es el segundo más preferido con un 16,5%, es decir, a bastante distancia de Sánchez. En tercer lugar, Yolanda Díaz, con un 8,5%. En cuarto lugar, Santiago Abascal, con un 4,5%. Digo lugar en el orden temporal, no de preferencia, porque en quinto lugar, por primera vez, aparece un nombre y además con mayor preferencia que Santiago Abascal. Es decir, que hay un político español que superaría a Santiago Abascal como preferido para gobernar España. Y estoy haciendo un poco de trampa porque no es preferido ni es político. Es preferida y es política. Pero no es nacional. Y esto es lo sorprendente, que una política que solo tiene presencia y alto conocimiento en una comunidad autónoma supera a uno de los 4 grandes partidos o líderes de los partidos en preferencia para que esa persona sea presidenta de gobierno. Os estoy hablando de Ayuso, o de Isabel Díaz Ayuso, que llega a una preferencia del 5,3% frente al 4,5% de Abascal. Por tanto, oh sorpresa, Ayuso comienza a estar en el radar del CIS. ¿Hace esto el CIS ingenuamente? No creo. ¿Manipula los datos? Tampoco creo. ¿Le viene bien a Feijóo, le viene bien a Sánchez comenzar a generar un poquito de ruido con Ayuso frente a Feijóo? No lo sé. Tiene pros y cons, ¿no? Me diréis, los que pensáis que Ayuso pues, es una líder que tendría más votos que Feijóo, que lo piensan bastantes en el PP, sobre todo en el PP de Madrid, pues estarán contentos, pero por otro lado, los que piensen en el PSOE o en Sumar que Ayuso tendría más votos que Feijóo, pues preferirán que se presente Feijóo para competir con ellos. O sea que no es fácil, no creo que haya demasiada mano negra aquí. La realidad, y a mí personalmente no me sorprende, intentando ser objetivos, creo que ya hay más españoles que preferirían de presidenta de gobierno a Ayuso que a Abascal. Si yo fuera Vox, me lo haría mirar. Muchas gracias, hasta el próximo episodio y gracias por seguirme y vivan los librepensadores. Hasta la próxima.